Bueno, ahora vamos a analizar algunas identidades trigonométricas. Ya conocíamos el valor de la tangente como el cociente entre el seno sobre el coseno del ángulo, pero tenemos algunas identidades. El cuadrado del seno más el cuadrado del coseno de un ángulo nos da siempre igual a 1, independientemente del ángulo en cuestión. Como así también tenemos fórmulas para el coseno de la suma de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos. Nos vamos a detener en esta identidad. Veamos esta imagen. Recordemos que el seno, cuando el radio de la circunferencia era 1, se correspondía con el valor del cateto opuesto a este triángulo generado en base al ángulo en cuestión. Y el coseno era el cateto adyacente. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero la hipotenusa no es más que el radio, es decir, es igual a 1 en este caso, con lo cual 1 al cuadrado es igual a 1 y nos da la igualdad. Ahora analicemos solamente, no las vamos a demostrar como hicimos recién con la igualdad anterior, pero vamos a decir en qué consiste. El coseno de la suma de dos ángulos es el producto de los cosenos de esos ángulos menos el producto de los senos de dichos ángulos. Y el seno de la suma de dos ángulos es el seno de uno por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Teniendo en mente esas dos igualdades, vamos a poder decir cuánto vale el coseno de 2a y el seno de 2a. En efecto, el coseno de 2a es el coseno de a al cuadrado, porque los ángulos a y b en este lado coinciden, son iguales, menos el seno de a al cuadrado, porque a es igual a b. Y el seno de 2a es 2 veces el seno de a por el coseno de a. Acá me equivoqué. Ya que a y b son iguales. Bueno, aquí vamos a definir otras funciones trigonométricas conocidas como la secante, la cosecante y la cotangente. La secante es 1 sobre el coseno de a, la cosecante es 1 sobre el seno de a y la cotangente es 1 sobre la tangente de a. Gráficamente, en este gráfico el ángulo se llama alfa, podemos representar la tangente del ángulo como el cateto opuesto al ángulo del triángulo rectángulo definido por los lados del ángulo hasta los puntos F y E, que están determinados por la vertical, el segmento vertical que parte desde el punto 0,1 1,0 de la circunferencia hasta el punto que esa vertical corta el lado final del ángulo en cuestión. Este segmento es la tangente de alfa. Y la cotangente corresponde al cateto opuesto al ángulo complementario a alfa del triángulo definido por el eje de las y, el lado final del ángulo alfa y
el segmento horizontal que une el punto 0,1 de la circunferencia y con el punto con que se corta esa semirrecta con el lado del final del ángulo alfa. Nos queda conformado un triángulo rectángulo y la cotangente es el lado opuesto al complemento de alfa. Y la cosecante entonces tenemos la tangente, la cotangente, la secante va a ser definida entre el 0 y el punto B, que es el donde corta la circunferencia, el lado final del ángulo. Ese es, perdón, el punto F entre el 0 y el punto F, donde corta la vertical que define la tangente de alfa. Y la cosecante va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo definido por que utilizamos también para definir la cotangente de alfa.